Silvestre, por favor, haznos soñar. Muy buenas con todos, este es un toque bicolor y el día de hoy voy a hablarles del Perú Sub-17. Para el que no lo conozca, Carlos Silvestri es el actual DT de esta Perú, el encaminado a dirigir a Perú en este sudamericano y el que nos hace soñar con una posible clasificación al mundial de esta misma categoría. Lo que está ocurriendo es que Silvestri no está cometiendo los mismos errores que Chemo, no le tiene miedo a probar cosas nuevas. Para el que no lo conozca, Chemo el Solar fue el dirigente de la Sub-20 en el último sudamericano bochornoso para Perú. Lo que ocurría con él es que él llamaba a jugadores de afuera que se le aplaudían en su momento, jugadores como Felipe Chávez del Bayern de Múnich de Alemania, Philip Eise-Yulpanqui del Eintracht Frankfurt también de Alemania, Enrique Peña del Valladolid de España, Aitor Aranguren del Alavés de España, Axel Cabello del Racing Club de Argentina, Matías Barbosa de Arsenal también de Argentina. La cuestión es que Chemo siempre salía con un 11 lleno de jugadores de la Liga 1. Esto realmente molestaba mucho a los hinchas, porque los hacía viajar de muy lejos a jugadores solo para que entrenaran acá y ni siquiera entraran en momentos cruciales. Muchos partidos sí, se ganaron y muchos dijeron, no, Chemo tiene razón, no están a la altura, bla 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 bla. Y en los sudamericanos los hicieron añicos, en varios partidos, goleadas, remontadas, etc. Chemo el Solar prefirió llamar a jugadores de la Liga 1, sabiendo que tiene un jugador formado en Alemania, que con 17 años lleva la 10 de la Sub-19 del Bayern Múnich, que en su último partido eliminó al Betis en la Youth League Sub-19 marcando el gol del Gane, que está en pasantías también con la reserva del Bayern Múnich y que porta la 10 y está a un paso de debutar. Si Felipe Chávez no debuta este año, lo hará el próximo, eso está claro, o lo mandarán cedido a un club donde se vuelva titular y juegue más partidos más seguidos, una mejor categoría. Esto fue un golpe muy bajo de Chemo, que prefirió llamar a jugadores del medio local y solo uno que otro del extranjero, y dejó de lado a jugadores que habían venido del extranjero, que habían jugado bien, que habían demostrado cosas, por su necesidad de decir que la Liga 1 es mejor. ¿Qué pasó? Perú cayó humillado en prácticamente todos sus partidos. Y esto es algo que Silvestri no está haciendo, y esto se le aplaude, está llamando jugadores nuevos. No está repitiendo jugadores de la Liga 1, no está repitiendo jugadores extranjeros. Si realmente se merecen su llamado, van a estar. Como es el caso de Martín Guamán, que a sus inicios no fue titular, se lo ganó, demostró ser mejor que varios de sus compañeros y se ganó el titularato. Hay muchos jugadores que se le está pidiendo a Silvestri, y ojalá cumpla esas peticiones para verlos más de cerca, como es el caso de Franco Yamabicho de la Juventus de Italia, jugador que vino de una lesión, que está volviendo a tener el mismo ritmo de antes y que sería muy interesante verlo en este esquema de Silvestri. Aitor León del Atlético Club de Bilbao, defensa categoría 2008, un defensa de buen porte, buena altura y que se está siendo titular en su juvenil. Nicolas Jansen, categoría 2009 del ADO Den Haag de Holanda, jugador muy bueno, un muy buen delantero, buena velocidad e incluso ya firmó un contrato profesional con el ADO Den Haag. Sería interesante verlo, incluso si no mal me equivoco ya tuvo pasantías en la Sub-15 de Perú. Romeo Leitón del Colo Colo, otro defensa, categoría 2009, con el mismo porte que Martín Guamán, pero obviamente con menos experiencia, que sería interesante ver y cómo funcionarían en ese Perú Sub-17. Joaquín Correa, portero del Rayo Vallecano de España, capaz su altura no sea la mejor con 1,77, pero estaría muy bueno su llamado para ver cómo rendiría en esta Sub-17. Un jugador que en su club es titular y suplente en varios partidos siendo en constante cambio, pero sería muy interesante verlo en este Perú. Paul Beusener, perdón si pronuncio su apellido mal, jugador del AC Mónaco, lateral derecho categoría 2008, un buen lateral con buena velocidad, mediano buen porte, flaquito, pero que puede ser muy útil para este Perú, para ir probando nuevos jugadores y nuevos laterales. Leonardo de Oliveira, del Atlético de Madrid de España, jugador, portero categoría 2008, una estatura promediante la de Joaquín Carrera, pero que sería interesante verlo, de la misma manera que con Joaquín. Ambos están en constante desarrollo y sería muy interesante verlo cómo rendirán acá. Actualmente es mapeado, pero no ha tenido ninguna convocatoria. Ivanoe Gutiérrez, jugador también del Atlético de Madrid. Él sí es peruano neto, nació acá, se crió acá, tuvo pasantías en unos clubes, pero decidió irse a vivir a España y actualmente juega para el Atlético de Madrid. Sería muy interesante verlo, siendo un medio ofensivo, también delantero, con un buen porte, buena velocidad y que en su última temporada tuvo más de 10 goles. Porta la 10 y sería interesante verlo cómo funcionaría en este esquema.
Nicolás Cairo, si no me equivoco actualmente está lesionado, jugador del Sassuolo de Italia, mediocampista ofensivo, que sería muy interesante ver en esta sub-17. Para mi parecer tendría mejores oportunidades al ser un chico ya mayor que ya también ha pasado por Perú sub-17 y sub-15 portando la 10. Mason Varillas del London United FC, jugador categoría 2008 que ya incluso ya debutó con el DC United en un amistoso. Actualmente juega para El Salvador sub-17, pero aún así sería muy interesante verlo en este Perú sub-17. Dani Atuaje, delantero del Frosinone Calcio de Italia. Es un delantero, un 9 neto. Sería también interesante verlo y variar de 9, porque actualmente el 9 que tiene Perú es Marcos Rivas. Pero aún así ver una competencia para ver si ambos terminan mejorando, terminan evolucionando. Y así van a haber más jugadores, y lo más probable es que con el paso del tiempo vayan apareciendo más. Sería muy interesante ver que Silvestri vaya cambiando, vaya probando y vaya adecuándose a cuál equipo es el que quiere armar para este sudamericano que ya empieza en marzo. A mi parecer, antes de que empiece o antes de que llegue marzo, sería muy interesante ver una convocatoria masiva. ¿A qué voy con esto? Una convocatoria llena de jugadores extranjeros, para que los vea a todos en el campo, los vea a todos estratégicamente, los pruebe y decida qué va a hacer con ellos. Obviamente no van a quedar todos porque hay jugadores del medio local que son muy buenos, como Falconi de la Universidad San Martín, que es un muy buen extremo picante y que obviamente quedará a mi parecer en la lista final a menos que sufra una lesión. No porque sean del extranjero van a ser mejor, pero tienen una mejor posibilidad de poder desarrollarse, porque actualmente la reserva o equipos juveniles de clubes como Alianza, Cristal, la U, San Martín, Cinciano, Melgar, etc. no están a la altura de clubes europeos. Siento yo que Silvestri sigue por este camino logrará cosas importantes. Capaz los resultados no se den siempre, pero sería interesante ver que esta sub-17 nos ilusione algo más y que sea el paso para que Perú vuelva a alzarse y que en un futuro estos jugadores de acá nos lleven a un mundial.